Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Universitario. El día de hoy continuaremos con la segunda parte de la guía Exani 2 Admisión en el apartado de comprensión lectora. Comenzaremos a partir del reactivo número 9, el cual nos dice: ¿cuál es el punto de vista del autor? Existe legitimidad en sentirse distinto por leer, pero hay poca inteligencia y poca sensibilidad cuando ese saberse distinto lo lleva hacia el desdén o al desprecio hacia los que no leen. Se sabe distinto al lector, pero lo determinante no es lo que se lee, sino la forma como se lee y cómo asimila uno la información que recibe. Las cuatro opciones que tenemos son: la lectura debería fomentar, además de la inteligencia, el respeto. El juicio de quien lee es mejor del que los demás. Este lo podemos descartar porque es algo que el autor critica, que no se asimile de manera correcta lo que se está leyendo y por ende se desprecie a los demás. El inciso C: la selección de los textos debe ser cuidadosa e intuitiva. Nunca se menciona nada de esto, también lo podemos descartar. Y finalmente nos dice: las personas que no leen son poco inteligentes y muy sensibles. Pese a que puede ser el mensaje que implícitamente está dando el autor en este texto, hay que apegarnos en este caso a qué es lo que está diciendo de manera concreta o de manera explícita. Entonces lo podemos descartar quedándonos con el inciso A, que nos dice: la lectura debería fomentar, además de la inteligencia, el respeto. Pasamos al siguiente inciso. El siguiente nos dice: ¿cuál es el título adecuado para el texto? Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado está rodeado por un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Tenemos el inciso A: el juguetero que vivía en el bosque. Pese a que este puede ser el título del texto, hay que poner atención en qué género puede estarse enfocando en este caso este pequeño párrafo. Podemos relacionarlo con terror, podemos relacionarlo con suspenso, entonces hay que buscar un título más adecuado al mismo. Por lo tanto, descartaremos esta opción. La siguiente nos dice: el misterio del juguetero lúgubre. El inciso C nos dice: los seres mecánicos luminosos. Aunque esto se menciona, realmente no es parte importante, por lo cual lo podemos descartar. Y el inciso D nos dice: juguetes de pesadilla. El párrafo en ninguna parte nos dice que los juguetes tengan que ver con algo relacionado al misterio, y nos dice una criatura de pesadilla. Sin embargo, no nos dice que sean los juguetes, por lo cual también lo podemos descartar. El inciso correcto sería: el misterio del juguetero lúgubre, que es lo primero que nos dice al iniciar este texto. Pasamos a la siguiente. La número 11 nos dice: ¿cuál es la conclusión que se desprende del texto? El texto dice: un campesino no tenía cómo alimentar a su familia y recuerda que se prometía una recompensa por desafiar y vencer al maestro de una escuela de sable. Aunque nunca había tocado un arma en su vida, el campesino desafía al maestro más famoso de la región y lo enfrenta. Sin mostrarse impresionado por la reputación de su adversario, lo espera firme. El maestro de sable estaba un poco turbado por tal determinación. El campesino, acuciado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El maestro, desconcertado por la ausencia de técnica de su adversario, duda y retrocede movido por el miedo. Baja su sable y dice: usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. Entre todas las escuelas de sable, la mía es conocida con el nombre de la que lleva 10.000 golpes. ¿Puedo preguntarle el nombre de su escuela? La escuela del hambre, responde el campesino. Tenemos cuatro opciones que podemos seleccionar como la conclusión. La primera nos dice: uno de los contrincantes está mejor alimentado. Pese a que podemos concluir esto, realmente es una conclusión que no tiene nada que ver con lo que está hablando o que carece de importancia. Por lo tanto, se puede eliminar. La siguiente nos dice: el campesino debió respetar más al maestro. Esto es falso, ya que si no, no hubiera podido lograr vencerlo, así que lo descartamos. La siguiente nos dice: el maestro resultó más débil que el campesino. Esta puede ser una conclusión, pero hay que checar también la otra opción que nos da. Dice, el inciso D dice: el hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. En este caso, el inciso correcto sería el inciso D, ya que el inciso C, a pesar de que también puede ser una conclusión, el maestro resultó más débil que el campesino, realmente
no es una conclusión que sea significativa, al contrario de el inciso D que nos dice el hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. Pasamos al siguiente inciso. El número 12 nos dice, de acuerdo con el texto que limita al patio con el resto del horizonte. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban. En este caso, para responder tenemos que saber a qué hace referencia la palabra horizonte. El horizonte se identifica con la división que existe entre lo que podemos ver que identificamos como el mar o la tierra y el punto en el que se une con el cielo. Por lo tanto, hay que ver qué queda en este caso o qué limita al patio con el resto del horizonte. Tenemos el inciso A, el banco. Si revisamos el texto nos dice el banco quedaba paralelo a él. ¿Paralelo a qué? Al cerco de ladrillos. Es decir, si lo teníamos de frente, el cerco de ladrillos quedaba, el banco quedaba atrás de. Por lo tanto, lo podemos descartar. Dice 5 metros. Después nos dice a 5 metros es la distancia que separaba en este caso el banco y el cerco de ladrillos, por lo cual se descarta. Tenemos la luz enceguecedora. Realmente aquí nos decía el sol se ocultaba tras el cerco. Al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención. Realmente no puede poner un límite a la luz, ni siquiera está mencionando que hay una parte que tenga luz y una que tenga oscuridad, por lo tanto la descartamos, quedándonos como única opción y la opción correcta el cerco de ladrillos. Inclusive aquí nos dice el sol se ocultaba tras el cerco, es decir, que detrás del cerco se encontraba el horizonte. Pasamos a la siguiente. Nos dice la número 13, ¿cuál es el propósito del texto? El aguacateco, lengua originaria en mayor peligro de extinción. De las 62 lenguas originarias que existen en México, 20 cuentan con menos de 1000 hablantes, lo que significa que en 2 generaciones más podrían dejar de utilizarse y extinguirse, con lo cual los idiomas indígenas que han muerto desde la conquista de México aumentarían a unos 130 de un total de 170 que había en el siglo XVI. Según información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la lengua en mayor riesgo es el aguacateco, pues solo cuenta con 23 hablantes. Tenemos aquí 4 opciones. La primera nos dice argumentar. En este caso, descartaríamos esta opción porque no nos está poniendo una idea que quiera defender a través de este texto. Por lo tanto, la descartamos. El inciso B nos dice narrar. En sí, a pesar de que estamos viendo cómo se nos está narrando lo que está sucediendo con las lenguas indígenas y precisamente con el aguacateco, hay más información y se están exponiendo más datos, por lo tanto, no tiene el propósito de narrar. El inciso C nos dice persuadir. Persuadir consiste en convencer a alguien más de nuestras ideas o que haga algo que nosotros deseamos. Por lo tanto, aquí no tenemos ninguna instrucción, no quiere que cambiemos de opinión, solamente nos está dando información. Por lo tanto, podemos eliminar el hecho de persuadir. Nos quedamos con el inciso D que dice informar. En este caso nos está informando que el aguacateco es la que mayor se encuentra en peligro de extinción, ya que solo cuenta con 23 hablantes. Pasamos a la siguiente. La número 14 nos dice, ¿qué tipo de texto es el siguiente párrafo? Porque tú lo pediste, ya está aquí. Este producto hará desaparecer la grasa en solamente 15 minutos. Tenemos el inciso A que dice narrativo, el cual lo podemos descartar, no nos está narrando realmente nada. El siguiente nos dice técnico, no está utilizando ningún lenguaje o palabra que sea especializada, lo podemos descartar, técnico científico. Científico lo descartamos porque no tenemos en este caso información, palabras que tengan que ver con alguna asignatura o campo del conocimiento preciso, lo podemos entender, no importa quiénes seamos, y nos queda el inciso D que nos menciona publicitario. Inclusive al leerlo nos puede recordar a un spot televisivo o en internet o a un anuncio. Pasamos a la siguiente. La número 15 nos menciona, lea el texto y contesta la pregunta. Logramos establecer los vínculos genéticos entre los 2 adultos y los 2 niños enterrados junto a una tumba, expresa el doctor
Wolfgang Hack de la Universidad de Adelaida, Australia, principal autor del estudio, y esto revela la presencia de una clásica familia nuclear en un contexto prehistórico en Europa Central, que hasta donde sabemos es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora. En total, los científicos encontraron 4 sepulturas que contenían 3 esqueletos. En 2 de las tumbas, los investigadores encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Una de ellas contenía a la familia nuclear y en la otra había 3 niños de la misma familia y una mujer no relacionada. Y lo más intrigante es que el arreglo de los muertos parece estar reflejando su parentesco en la vida. Definitivamente fueron asesinados, porque había orificios enormes en sus cabezas y sus dedos, y muñecas estaban rotos, dijo el doctor Alistair Pike. Para el análisis genético, los científicos utilizaron las técnicas más modernas de genética, análisis de isótopos, antropología física y arqueología. Se cree que estos individuos de la Edad de Piedra pertenecían a un grupo conocido como cultura de cerámica encordelada, llamada así por la decoración de sus vasijas. La pregunta a raíz de este texto nos dice: elija la opción donde aparece en negritas una causa determinante de texto. En este caso, vamos a buscar algo que pueda justificar lo que están escribiendo, o que quiere decir que a raíz de esto es porque se escribió este texto. Tenemos, es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica, haciendo énfasis en que se conoce hasta ahora. En este caso, vamos a descartar esta oración porque esta oración no nos está dando una causa como para haber escrito todo este texto, a pesar de que sea una evidencia genética antigua y auténtica que se conoce hasta ahora, pero no precisa escribir el texto. La siguiente nos dice: encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Vamos a dejarla pendiente. El inciso C nos dice: para el análisis genético utilizaron las técnicas más modernas. Aquí nos está hablando de más cosas, no solo de las técnicas que se utilizaron, por lo cual podemos descartarlo. El inciso D nos dice: pertenecían a un grupo conocido como cultura de cerámica encordelada. En este caso la vamos a descartar porque no es la parte que motivó a escribir este texto, dejándonos el inciso B que nos dice: encontraron ADN bien conservado. Es decir, a raíz de que encontraron este ADN es que todo este texto fue escrito. También este inciso descarta el inciso A porque de no haber encontrado el ADN no se hubiera escrito o se hubiera conocido que es el más antiguo y auténtico que se conoce hasta ahora. Por lo tanto, la causa primaria es el hecho de haber encontrado ADN bien conservado. Pasamos a la número 16, la última de este video. La número 16 nos dice: ¿a qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. Tenemos el inciso A, científico; inciso B, figurativo; inciso C, coloquial; inciso D, culto. Vamos a adelantar que la respuesta correcta es el inciso A, que menciona científico, y vamos a revisar el porqué de esto. El inciso B habla acerca de figurativo. En este caso, lo que está diciendo es algo real, no se están utilizando palabras, ni metáforas, ni ninguna otra figura literaria para embellecer, en este caso, esta oración. Por lo tanto, podemos descartarlo. El inciso C nos dice coloquial. A pesar de que no se utilizan palabras tan complejas, la palabra mecánica cuántica es algo que no puede ser quizás entendido por la mayoría de las personas, no es un lenguaje coloquial que utilicemos en nuestra vida cotidiana, por lo tanto podemos descartarlo. Y finalmente, culto. En este caso, vamos a descartar la parte de culto por el mismo hecho de mecánica cuántica, y que nos está mencionando precisamente qué asignatura o campo del conocimiento hace referencia, que es la física, por lo cual lo descartamos. No tiene que ver con cultura, sino con formación científica. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Próximamente se publicará la última parte de esta sección de comprensión lectora. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, compártelo con tus conocidos y amigos y nos vemos en el próximo video del canal Soy Universitario. Hasta la próxima. ¡Soy universitario!